El Centro Cultural El Castillito te invita a descubrir su magia. Ven y conoce este maravilloso espacio construido en 1974. Aquí tenemos un lugar para ti. Dibujo, pintura, danza folclórica, artes plásticas, música, teatro, violín, guitarra, canto, bordado, ajedrez, cartonería, alebrijes, fomento a la lectura, vitrales, manualidades y muchas actividades más. Muy pronto en El Castillito tendremos también exhibiciones, conciertos, exposiciones, funciones de teatro, bazares artesanales y tardes musicales. Atención al público de lunes a domingo. Visítanos en Avenida Chimalhuacán, esquina Clavelero, cerca de la estación del Mexibus El Castillito. ¡Te esperamos! Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Hola amigos de Mundo Enigma, bienvenidos a este su programa donde esta mañana exploraremos uno de los misterios más perturbadores y fascinantes que nos rodean. Hoy desentrañaremos los ecos del más allá, sonidos imposibles de explicar que han desconcertado a los habitantes de Ciudad Neza y a otros de otros rincones de nuestro país. Imagina, oyente, el silencio de la noche, roto de pronto por voces sin origen determinado, susurros que parecen surgir de las dimensiones paralelas, alternativas, alternas en este universo lleno de misterios y enigmas, y que han sido testigos de historias, algunas desgarradoras, de presagios oscuros de donde vienen todas estas leyendas, donde surgen estos ecos. ¿Qué quieren decirnos? Esta mañana, acompáñanos en un viaje a través del velo de lo desconocido para descubrir si estos mensajes son solo el eco de antiguas tragedias o si estamos siendo advertidos por algo que apenas comprendemos. Prepárate porque lo que escucharás podría cambiar tu forma de pensar, de ver el mundo para siempre. Pues bien, vamos a pedirle a Ángel, que estará en la producción y los controles, que nos haga favor de abrir el portón de la mansión del misterio para que caminemos por el pasillo de los enigmas, ecos del más allá en Neza y en todo el país. Ahí estamos ya viendo cómo se abre ante nuestros ojos ese portón inmenso de la mansión del misterio y podemos empezar a caminar hacia adentro de estos anaqueles enormes que hay a nuestro alrededor y vamos a ir buscando aquí. Ya hemos encontrado las leyendas de Ciudad Nezahualcóyotl, de Neza y de todo el país en general, y vamos a introducirnos lentamente, poco a poco vamos a caminar abriendo nuestro expediente y acercándonos a esta sala más iluminada donde podremos comenzar a ver a detalle el expediente que esta mañana nos presenta Mundo Enigma con su servidor y amigo Tomás López. Si les gusta la transmisión, les pedimos que nos den like, que nos regalen su like en cualquiera de, ya sea aquí en la transmisión en directo, en cualquiera de nuestros canales espejo o en las repeticiones, que nos regalen su like, lo compartan con sus amigos, con sus conocidos y que platiquen también en torno a todos estas leyendas, a todos estos relatos que hoy vamos a hacer respecto a esto que ya está muy cerca de nosotros, verán ustedes que ya estamos aquí adornados. Aquí a mi lado derecho tengo a la Catrina encima de la mesa de transmisión
y tienen aquí ustedes a todos estos, las flores de cempasúchil y todo esta parafernalia que nos han puesto aquí nuestros compañeros de la producción para que entremos en este ánimo ya, en esta época de festejos de todos estos tipos, ¿no? Pues vamos a comenzar inicialmente hablando de esto, de por qué toda esta simbología que tenemos aquí a un lado. Imaginemos un camino iluminado por velas en el que cada paso que damos nos sumerge más y más en una tradición tan antigua como misteriosa, como mística, profundamente entrelazada con nuestra esencia como mexicanos, profundamente entrelazada en la esencia de este México nuestro de todos los días. Pero estos días que vienen son días muy especiales, conocidos aquí como el Día de Muertos, conocidos hoy en la actualidad como el Día de Muertos. Aunque hay mucha gente que asocia esta celebración con las coloridas ofrendas, con los desfiles festivos, el origen verdadero de esta celebración se remonta a un tiempo en el que las culturas prehispánicas, las de antes de la llegada de la invasión española, mantenían un vínculo profundo y sagrado en nuestras culturas antiguas, las prehispánicas, con algo como la muerte, un vínculo profundo, un vínculo sagrado con la muerte, con el más allá. Las antiguas civilizaciones mexicanas, como las mayas, purépechas, aztecas, concebían a la muerte como un tránsito a otra forma de existencia. Fíjense ustedes, y dicen que llegaron a civilizarnos, imagínense ustedes, ¿no? Dicen que los antiguos pueblos prehispánicos hablaban de este tema de la muerte como un paso a otra dimensión, un paso a otro estrato de vida. No necesariamente como lo pensamos nosotros, como podríamos pensarlo como la reencarnación. Esto es posterior, lo de la reencarnación. Anteriormente, en estos pueblos prehispánicos, se hablaba de que se pasa a otro ciclo de vida. Para ellos la muerte no era el final, sino un paso hacia un nuevo destino en el Mictlán. Recuerden este nombre, el Mictlán es la tierra de los muertos, el reino de los muertos de los mexicas. Estaba compuesto por 9 niveles que las almas debían cruzar para alcanzar la paz final. En esta visión, la muerte no era algo a temer, sino un viaje complejo y lleno de desafíos que debían irse ya preparados mediante rituales, ofrendas y con la compañía de sus seres queridos, que eso es algo de lo que se ha rescatado en estas épocas, ¿no? Que ustedes pueden ver que cuando vienen estas fechas, bueno, pues se les ponen velas, se ponen alimentos, se ponen flores de cempasúchil, todo este tipo de ofrenda que es para acompañar a las almas en su trayecto del Mictlán, de aquí al Mictlán y de regreso, cuando se dice que vienen a visitarnos en estos días, y entonces les tiene que recibir de una manera amable, de una manera como con la estimación que les teníamos cuando estaban vivos, cuando estaban en un cuerpo físico, porque ellos creían en estas energías, en este tipo de energías, digamos, invisibles para los ojos, pero para el alma no. Entonces eran pueblos sumamente espirituales y entendían los lazos que tiene el alma con la muerte, con el paso a esas otras regiones, a la región conocida o bautizada con el nombre de Mictlán por ellos. Pero ¿cómo fue posible que estas creencias sobrevivieran a pesar de lo destructivo que fue la invasión española? Se dice, por ejemplo, que Fray Juan de Zumárraga destruyó alrededor de 20,000 estatuillas por propia mano. Imagínense, se destruyeron códices, se destruyeron estatuillas y se trataron de destruir todas estas tradiciones que tenían un enorme y tienen un enorme arraigo en los pueblos originarios. Entonces, esto es algo de lo que explica cómo pudieron sobrevivir esto a la cuestión de la conquista española. Aquí es donde surge el verdadero enigma. Los conquistadores realmente intentaron imponer sus creencias católicas, pero toparon con pared. Encontraron resistencia en el espíritu de las culturas indígenas, porque no es posible, no es dable, no es creíble, pues, o no es lógico que un solo conglomerado de gente, ergo
cualquier civilización o cualquier sociedad adquiera la verdad sobre los demás pueblos de la tierra, ¿no? No es posible que una sociedad tenga el monopolio de la verdad mientras todos los otros pueblos que habitan este mundo estén equivocados, ¿no? No, cada quien tiene su cosmovisión, cada quien tiene su idea respecto a las cuestiones de otras realidades, ¿no? Recuerden que aquí en Mundo Enigma nosotros siempre estamos asomando a otras realidades para mejorar nuestro presente y para tratar de entender a fondo y bien a bien lo que nos ofrece este mundo extraordinario, este mundo que muchos han visto como un mundo lleno de misterios, de enigmas, de realidades alternas. Entonces es imposible que una sola civilización, una sola sociedad tuviera la verdad y esta verdad se las impusiera a otros. Entonces hubo una enorme resistencia de los indígenas que hasta la fecha sobreviven estas nuestras tradiciones, porque de ahí viene precisamente el labor de cempasúchil, de ahí viene el camino alumbrado por velas, de ahí viene el ofrecer los alimentos y todo este tipo de cuestiones. Vean ustedes cómo lo de las Catrinas, todo esto, vean ustedes cómo no hay aquí en los altares de muertos, no se utilizan, salvo alguna que otra gente, utilizan símbolos religiosos católicos, no se utilizan este tipo de símbolos generalmente. Se utilizan otro tipo de simbología que proviene precisamente de estas tradiciones indígenas. Aunque se sincretizó, porque recuerden ustedes que el 1 y 2 de noviembre coincidieron con lo que se llama o se conoce como el Día de Todos los Santos o el Día de los Fieles Difuntos en el calendario católico. Se sincronizaron a esas fechas. Sin embargo, la esencia del ritual y su simbología, les decía yo, continúan intactas. En la actualidad, cada altar de muertos presenta un portal místico. Esta ofrenda que usted pone es un portal místico, amigo de Mundo Enigma. Es un puente temporal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el Mictlán. Las velas, las flores de cempasúchil, el pan de muerto, las calaveras, no son simples decoraciones, sino guías que iluminan el espíritu, los espíritus, que iluminan el camino de los espíritus, el camino de estos que vienen a visitarnos. Es una invitación para que las almas regresen a casa y para que convivan con los seres queridos, con sus seres queridos. ¿Qué fuerza, nos preguntamos, preserva una tradición tan antigua en un mundo que cambia a tal velocidad? Vean ustedes a su alrededor, dense cuenta de las transformaciones que ha habido en unos pocos años. En el tiempo que lleva usted de vida, amigo de Mundo Enigma, ¿cuántas transformaciones ha visto generarse a su alrededor? Pero la tradición del Día de Muertos no cambia. Quizá la respuesta esté en lo que este día evoca es un recordatorio de que la muerte es solo una forma de vida, una creencia tan fuerte que ni el paso de los siglos ni la invasión de las otras religiones pudieron apagar. Y puede usted verlo también, por ejemplo, en relatos relativamente modernos de la literatura, como en de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castañeda, o Castaneda, como se le puso allá en Estados Unidos, porque la ñ, recuerde que ahí no la utilizan. Entonces se llama Carlos Castañeda, pero se llamaba, pero le pusieron Carlos Castaneda. Bueno, pues este individuo, este personaje que escribió libros que se consideran de culto hoy día, en Viaje a Ixtlán hace un relato donde Don Juan le pide a este señor, que acelere porque van rumbo hacia otro poblado, y entonces le dice que vaya más rápido, y este cuate le dice, ¿por qué? Dice, ¿qué no ves? Y entonces él percibe que vienen una especie de luces que no alcanza a distinguir correctamente, pero ve una especie de luces que vienen persiguiéndolos en el camino, entre caminos polvorientos, no pavimentados, pues eran en ese momento locaciones bastante rurales, lugares bastante rurales, y entonces le dice que quién los viene persiguiendo, y él le dice, ¿no te das cuenta? Es la muerte, dice. Entonces tienes que apurarte en la vida para que no te gane la muerte, le dice, o sea, como si hubiese una especie de misión en la vida que tuviéramos que cumplir, pero tenemos cierto tiempo y si no, nos gana la muerte. Es lo que le daba a entender este chamán yaqui, que es de las antiguas civilizaciones, de las antiguas de los pueblos originarios de este país.
Y entonces tenemos que darnos cuenta que ni otras religiones pudieron apagar este concepto de la muerte que tenemos nosotros. No se puede, le dice ahí don Juan a Carlos Castaneda, que no se puede vivir la vida sin la luz de la muerte. Fíjense el concepto, ¿no?, que le da él. Sin duda, este Día de Muertos es una celebración de la vida o una reverencia a la muerte. ¿Qué opinan ustedes? O quizá es un enigma que guarda las claves para entender que en México ambos conceptos son inseparables. Y me atrevería a decir que en México y en el mundo estos conceptos, el de la vida y de la muerte, el tramo entre la vida y la muerte, son inseparables. Son conceptos que no tienen ninguna separación, valga la expresión. Son conceptos, son situaciones que todos los días vemos nosotros en diferentes formas, ¿no? Manifestado de diferentes maneras, pero especialmente en esta época, en estas épocas de noviembre, en estas épocas donde vemos lo que es el famoso Día de Muertos. Esto es en general en toda la República, esto es algo que en todos los lugares, en todos los rincones de nuestra República Mexicana, o en donde haya mexicanos, se recuerda, y por lo menos algunos de ellos ponen la fotografía, aunque no estén en México, algunos ponen la fotografía de sus seres queridos, alguna foto de alguien que hayan perdido reciente o anteriormente, y ponen ahí sus ofrendas, sus pequeñas ofrenditas ahí con comida, con algunos le ponen hasta tequila, un caballito de tequila, le ponen un cigarro, de acuerdo a lo que le gustaba al difunto, ¿no? Esto siempre se ha manejado de esta manera, y este año pues es igual, ¿no? Cada año se va manejando todo este asunto del Día de Muertos. Y ahora vamos a entrar ya en los ecos del más allá, en Nesa, aquí en Ciudad Neza y en nuestro país, pero nos vamos a ir a un corte de estación y regresando vamos a comenzar con los relatos de apariciones, leyendas y otros aquí en Ciudad Nezahualcóyotl y en nuestro país. En un momento regresamos con ustedes en Enigma, Ecos del Más Allá, en Nesa y en el país, en este su programa Mundo Enigma, con su servidor Tomás López. ¿Te duelen los pies al caminar y te incomoda tu calzado? Para el DIF Nesa tus pasos son importantes. Ven a una consulta podológica a bajo costo. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la calle Aviación Civil sin número, Colonia General Vicente Villada. En el DIF Nesa tu salud es primero. El Gobierno Municipal y la Dirección de Cultura te invita a conocer el IMBA, Instituto Municipal de las Bellas Artes de Nezahualcóyotl, una institución que surge a iniciativa del presidente Adolfo Cerqueda, quien es consciente de la importancia que tiene el arte y la cultura para el desarrollo humano. En el IMBA podrás llevar una formación artística, desde el nivel básico hasta nivel profesional. Ven a descubrir y desarrollar tu talento en las áreas de la música, teatro, canto, instrumentos, pintura, dibujo, cartonería, danza clásica, danza folclórica, danza aérea, artes circenses y mucho más. Pide informes sobre el diplomado en actuación. Ven a conocer la galería del IMBA y las diferentes actividades que te ofrece cada una de las academias. Mayores informes a través de la página de Facebook, Dirección de Cultura, o directamente en el Centro Pluricultural, Avenida San Ángel, esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada. En la Defensoría Municipal de Derechos Humanos podemos brindarte capacitaciones, cursos, talleres y conferencias en materia de derechos humanos. Realizamos jornadas informativas para que conozcas tus derechos. Puedes solicitar asesoría jurídica en caso de que hayas sufrido violaciones a tus derechos humanos. Nosotros recibimos tu queja. Atendemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en calle Cielito Lindo, sin número, en el edificio de la entrada del estacionamiento, entre Caballo Bayo y Faisán, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl. Si requieres más información, comunícate con nosotros al 55 5716 9070, extensión 2801, o envíanos un WhatsApp al 56 3402 01. Nezahualcóyotl, protege tus derechos. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, ya estamos aquí con ustedes de nuevo en esta transmisión de hoy, y estamos vamos a entrar en ya el tema
de lo que son las leyendas aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, lo que la gente, ahora sí que lo que la gente va descubriendo de su localidad, de su locación, de su lugar donde viven, y que nos lo van comunicando, hablando de almas en pena, de muertos, de gente que ha pasado, como decían los antiguos pueblos prehispánicos, a otros estratos de vida. Ellos consideraban el paso al Mictlán como el paso a otra dimensión de la existencia. Aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, existe hoy día una buena cantidad de historias, amigos de Mundo Enigma, que hemos investigado y recopilado, y eventos relacionados con el más allá, con lo sobrenatural, algunos de los cuales se han convertido en leyendas urbanas populares. Aquí tienen una revisión, una revista de algunos de los eventos y relatos paranormales más conocidos. Entre estos relatos tenemos uno, para empezar, que es conocido como, o llamado, nombrado como el hombre de negro de la avenida Pantitlán, que está aquí cerquita de donde estamos transmitiendo esta avenida Pantitlán. Cuentan los habitantes de aquí de Neza que en las noches aparece la figura de un hombre vestido completamente de negro caminando por la avenida Pantitlán. Aquellos que lo han visto aseguran que les sigue una serie de eventos desafortunados, es decir, como si fuera un presagio del mal agüero, como si fuera un ave del mal agüero el encuentro con este personaje. Uno de los relatos más escalofriantes cuenta que en las primeras horas de la madrugada, poco antes de la pandemia, un taxista detuvo su vehículo para un pasajero en la avenida Pantitlán. A pesar de que era una figura que apenas distinguía en la oscuridad, el hombre abordó y no dijo una sola palabra. Vestía de negro, con un sombrero que le cubría el rostro, y apenas se movía en el asiento trasero. A medida que fueron avanzando, el taxista notaba que el ambiente se volvía cada vez más denso, cada vez más pesado, cada vez más siniestro, como si el aire mismo fuera difícil de respirar, como si se hubiese convertido en algo más duro, en algo más denso. Cuando intentó conversar con el pasajero, no recibió respuesta. El pasajero permaneció en silencio hasta que de repente le indicó en voz baja y fría que se detuviera. En una esquina donde no había negocio ni casa alguna, era un lugar baldío. El taxista se giró para ver si el hombre bajaba, pero en el asiento trasero ya no había nadie. El taxista aseguró que no había oído ni visto abrirse la puerta. Desde esa noche, aquel taxista, asegura que no vuelve a pasar por esa avenida a altas horas, pero ni loco. Mientras que otros conductores han reportado incidentes similares en esa misma zona. Fíjense ustedes estas cuestiones, ¿no? Hay otro relato de este tipo, la niña del Panteón de Neza. En el Panteón de Neza hay historias de una niña que aparece entre las tumbas, sobre todo en estas épocas de muertos. Se dice que pide ayuda para regresar con su familia y que desaparece sin dejar rastro alguno. Muchas personas han llevado juguetes y dulces a la tumba para apaciguar su espíritu. Hay un relato por demás estremecedor sobre la niña del Panteón de Neza, que narra que al caer la noche, algunos visitantes y cuidadores han visto a esta pequeña con vestido blanco, de cabello largo y oscuro, caminando entre las tumbas. Se dice que aparece especialmente en estos días cercanos a la medianoche, cuando el cementerio queda envuelto en un silencio profundo con una bruma perturbadora. Un cuidador, mientras terminaba su ronda, escuchó el eco de una risa infantil que rompía el silencio. Al buscar la fuente del sonido,
vio a la niña sentada sobre una tumba, mirándolo fijamente. Se acercó para decirle que debía marcharse, que dónde estaban sus padres, que no debía estar ahí a esa hora de la noche. La niña se quedó sentada sobre la tumba, mirándolo fijamente, y pensando que se trataba de alguien que se había extraviado, intentó tomarla de la mano para llevarla a algún lugar y poder llamar a la policía quizá o a los servicios de emergencia, pero en un simple parpadeo la niña desapareció sin dejar rastro alguno. Desde entonces el cuidador asegura que aquella figura no es de este mundo, y otros visitantes afirman haber sentido su presencia o verla de reojo mientras recorren las tumbas al anochecer. Algunos incluso han oído su risa en grabaciones de sus celulares, o aquellos que andan buscando psicofonías y estas cuestiones han grabado en algún momento una sonrisa infantil en este panteón municipal de Nesa. En el momento dice no haberla escuchado, pero aparece en las grabaciones esta famosa niña del panteón de Nesa. Y bueno, pues hay otro relato fantástico de este mundo de los ecos estos del más allá, que habla de, van a escuchar ustedes, se van a asombrar amigos, un tren fantasma de Nesa. ¿Sí? Cerca de las vías del tren en la zona de Netzahualcóyotl se cuenta la historia de un tren fantasma, un tren que atraviesa las vías por la madrugada, pero que no se escucha ni produce sonido alguno. Algunos aseguran haber visto con toda claridad luces y la figura de un tren sin conductor en medio de la noche. Relato del tren fantasma de Ciudad Netzahualcóyotl es uno de los relatos que nos llegaron sobre este tren que pasa a toda velocidad, a decir de quienes han tenido la suerte o quizá la desgracia de haberlo visto. Cuentan que en las noches sin luna, algunos habitantes de esta gran ciudad Netzahualcóyotl, o como dicen algunos de Minnesota, han escuchado el sonido de un tren aproximándose a pasar rápidamente, raudo y veloz, a pesar de que ya no existen vías activas en esa zona. Algunos pudiesen haber inferido que se trataba de alguna especie de prueba que estuvieran haciendo los ferrocarriles de México, pero ya no están en servicio desde hace mucho. Probablemente ahora en la actualidad que se está restaurando, se está restableciendo la red de trenes de pasajeros, probablemente en algún momento se tenga algún tren, pero desde hace ya buen tiempo no hay servicio de trenes, esas vías ya no están en operación desde hace tiempo. Sin embargo, testigos afirman que escuchan el silbato y el chirrido de las ruedas al pisar las vías. Un sonido que se vuelve ensordecedor y se mezcla con murmullos de voces y ecos distantes. Un residente asegura que mientras regresaba a casa de madrugada, vio destellos de luces en la distancia y una silueta de tren que cruzaba una calle. Al detenerse para mirar, pudo distinguir las formas de figuras humanas dentro de los vagones, todos en silencio como sombras inertes. Al parpadear, el tren desapareció, ya no estaba. Pero el olor a hierro y una extraña sensación de vacío permanecieron en el aire. Desde entonces, algunos habitantes evitan pasar por aquellas calles a ciertas horas, pues temen que el tren fantasma vuelva a aparecer y que al cruzarse con él puedan quedar atrapados en ese misterioso recorrido sin retorno. ¿Qué harían ustedes, amigos de Mundo Enigma, si escucharan en algún momento el lejano silbato, el nostálgico silbato de un tren que los invita al viaje de un destino misterioso? Todas estas preguntas, todos estos enigmas, todas estas cuestiones que nos preguntamos nosotros,
se los dejo a ustedes como preguntas para que recuerden que estamos envueltos en un mundo, en un mar de misterios, de enigmas. Hay otro de estos relatos que es el del niño de la escuela abandonada. En cierta época, las escuelas, como todo organismo, son un organismo social. Las escuelas como son un organismo social, los clubs como son un organismo social, los grupos de aficionados a tal o cual cosa, y que llega el momento en que sus miembros, como es parte de la naturaleza humana, se van yendo y se van convirtiendo en sitios fantasmales. Una escuela abandonada hay varias escuelas abandonadas. Ojalá no hubiese escuelas abandonadas, pero esa es la realidad. Entonces, aquí en varias escuelas, hay relatos sobre la aparición de un niño, en varias escuelas abandonadas, sobre la aparición de un niño que se escucha jugando en los pasillos o corriendo en el patio. Ya no hay nadie en el lugar. Este niño suele aparecer en edificios abandonados o escuelas viejas o escuelas ya fuera de uso. Y es una historia conocida por los vigilantes de estas áreas. Se cuenta que en una escuela abandonada de Ciudad Nezahualcóyotl, algunos curiosos y exploradores urbanos, ya ven que entre los youtubers hay exploradores urbanos que les gusta acercarse a este tipo de lugares abandonados, ya vetustos, olvidados, y qué bueno porque por lo menos tenemos los registros en video de estos lugares. Bueno, pues estos exploradores urbanos han visto la figura de un niño de aspecto triste vagando por los salones vacíos. Una noche un grupo de jóvenes entró a investigar los rumores de que había ruidos extraños que parecían provenir del interior. A medida que avanzaban entre las aulas, que estaban llenas de polvo, de telarañas, de muebles rotos, oyeron el eco de risas infantiles y pasos, como si algún pequeño los estuviera siguiendo. Uno de estos jóvenes se adelantó y vio a un niño al fondo del pasillo, quien parecía perdido y lo miraba fijamente. Intentaron acercarse, hablándole, pero el niño solo alzó una mano y desapareció en el aire, como si se hubiese tratado de un espejismo, de una especie de holograma siniestro. Al revisar la historia de ese lugar, descubrieron que años atrás un estudiante había sufrido un accidente mortal en la escuela. Desde entonces, algunos vecinos aseguran escuchar risas y ruido de un balón rodando en los pasillos de la escuela. Especialmente durante las noches, la presencia del niño parece persistir atrapada entre las paredes de ese lugar olvidado. Y hay un debate, ha habido siempre un debate entre la Llorona que aparecía en el lago de Texcoco. Aunque es una leyenda de todo México, la Llorona es especialmente conocida en Neza, ya que varias personas aseguran haberla escuchado cercana al lago de Texcoco, especialmente en las colonias que están en las cercanías de lo que es el lago de Texcoco, este vaso regulador que hay natural en nuestra región. El eco de su lamento se escucha en la madrugada y muchos habitantes aseguran que su presencia es constante en la región. Algunos de ellos han salido de noche a buscar algo que se les olvidó. Durante el día van a buscar alguna tienda de conveniencia para resurtir aquello que no pudieron surtir temprano, y de repente escuchan este lloriqueo, este lamento que se ha hecho popular no solo en México, sino en gran parte del mundo. Incluso ya en algún momento se filmó aquí una película de La Llorona con reparto norteamericano y todas estas cosas, y norteamericano-mexicano, porque es una tradición que tiene un gran impacto en la sociedad. Hay un debate entre si apareció o se ahogó en el lago de Texcoco o se ahogó en alguna otra parte en México, Tenochtitlan, o se ahogó en la época colonial, porque estas tradiciones también se trataron o se han tratado de, se trataron de mimetizar, se trataron de transferir a la época colonial.
Entonces ha quedado siempre esta duda de que si fue en el lago de Texcoco o fue en alguna otra parte del enorme lago, la enorme laguna donde se construyó el México Tenochtitlan. Otra de estas leyendas es la del charro negro de Nesa. Es similar al de otras partes de México. El charro negro también es un espectro que no solamente regional, como la Llorona, son interregionales. No sé, el charro negro, por ejemplo, aquí en Nesa se cuenta que en las calles de aquí, este espíritu aparece en las noches a las personas que caminan solas, invitándolas a seguirlo. Quienes lo ven aseguran que sienten un peso en el pecho y un miedo inexplicable. Ha comentado algunas personas que viven cerca de la avenida, escuchen ustedes amigos si viven por ahí, de la avenida Carmelo Pérez en Nesa, que escuchan caballos en las madrugadas y como campanillas, pero no se atreven a asomar. Creen que el charro negro, esa leyenda que también en algunas otras regiones del país se ha dicho y destacado como una de las más recurrentes. Si ustedes viven por ahí, por Carmelo Pérez, envíenos sus mensajes. Nosotros leemos realmente todos los mensajes que nos llegan al chat, sea en la transmisión en vivo o después de la transmisión. Si han tenido alguno de estos o han escuchado el sonido del charro negro o han visto alguna silueta o alguna cuestión así, comuníquense con nosotros aquí por medio del chat. Hay una unidad habitacional muy conocida aquí en Nesa, se llama la unidad habitacional Rey Nesa, y en esta unidad varios habitantes han reportado fenómenos paranormales, como sombras que se mueven, sonidos inexplicables y figuras que aparecen en las ventanas de los departamentos vacíos. Es un lugar que muchos consideran sumamente cargado por el pasado y por los sucesos extraños que ahí ocurrieron. En esta unidad, Carmelo Pérez, Rey Nesa, dicen que se ven muchos espectros, muchas sombras. Los invitamos también, si viven ustedes ahí, que nos ayuden con las experiencias que han tenido, que han visto en este lugar. Otro de los espectros en la avenida Chimalhuacán son los habitantes de esa zona, los que nos dijeron que se ve una mujer vestida de blanco deambulando en las madrugadas. Muchos creen, no vayan a pensar que es alguien que anda taloneando, ¿no? Muchos creen que es el espíritu de una mujer que falleció en un accidente en esta área y que se aparece de repente por ahí, por avenida Chimalhuacán. No vayan a tener malos pensamientos. En el Parque del Coyote, sobre todo en la noche, los vigilantes y visitantes aseguran escuchar susurros, ver sombras y sentir presencias inexplicables, especialmente en las áreas menos transitadas. Hay historias de personas que ven, escuchen esto, un coyote que aparece y desaparece en plena oscuridad. Otro de los puntos donde se ha visto este tipo de situaciones es en el puente, ahí en Avenida López Mateos, los puentes vehiculares que están ahí en la Avenida López Mateos. Dicen que hay relatos sobre un hombre que aparece caminando en los puentes y luego desaparece cuando voltean a verlo o ven si se quedó atrás. A él se le relaciona con personas que han perdido la vida en accidentes en este lugar, porque es un lugar donde han sucedido muchos accidentes, y se dice que su espíritu sigue atrapado en las estructuras. Hay un relato muy inquietante sobre este asunto, sobre el espíritu de los puentes vehiculares de Nesa, que describe la aparición de una figura en el puente de Avenida López Mateos en las primeras horas de la madrugada. Varios conductores han reportado ver a una mujer de cabello largo y oscuro, vestida de blanco, parada al borde del puente. Sus ojos reflejan una profunda tristeza y su figura aparece casi transparente bajo la luz tenue de las farolas. Un conductor cuenta que al pasar por el puente notó a la mujer que lo miraba fijamente. Imagínense la impresión, ¿no? Impactado, frenó de inmediato y giró para ver si esta mujer necesitaba ayuda o estaba sucediéndole algo. Pero ella ya no estaba ahí. Al continuar su camino, el conductor comenzó a sentir un extraño frío y escuchó lo que parecían susurros que decían: ayúdame. Más tarde investigó este lugar y descubrió que años atrás una mujer había perdido la vida en un accidente en ese mismo puente.
Desde entonces hay rumores sobre el espíritu de la mujer que se han extendido. Muchos aseguran que al verla deben evitar detenerse y mirar hacia adelante, no voltear a verla, pues quienes lo hacen dicen sentir su presencia acompañándolos hasta la siguiente calle, como si intentara pedirles ayuda desde el más allá. En algún momento se han cargado de sensaciones como de que algo que no es de este mundo los está acechando. Pues sí, esto es realmente de lo que estamos hablando. ¿Qué puede esto considerarse también como comunicación transdimensional? Es decir, la comunicación entre la dimensión del más allá y la dimensión del aquí y el ahora. En México hay una rica tradición de leyendas y relatos sobre el más allá, muchos de los cuales han sido transmitidos de generación en generación. Estas historias exploran temas de fantasmas, apariciones, fenómenos sobrenaturales. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, esta de La Llorona, que les decía que hay una disputa de que si La Llorona es originalmente una mujer que se ahogó en el lago de Texcoco y que comenzó su peregrinar tortuoso y siniestro a partir de Ciudad Neza o en algún otro punto. Esta leyenda es de las más conocidas. Se dice que tras ahogar a sus hijos, vaga las noches lamentando sus acciones con el grito: ¡ay, mis hijos! Esta leyenda tiene, como les decía, varias versiones y se presenta en casi todo México. La otra que comentaba también, la del Charro Negro, este personaje que es una figura oscura que ofrece riquezas a cambio de la compañía de sus víctimas en el camino al inframundo. Es una figura misteriosa que aparece a personas solitarias ofreciéndoles su caballo o una bolsa de oro. Y bueno, pues se dice que la ambición rompe el saco y aquellos que se acercan por la bolsa de oro o por el caballo desaparecen, se van con él al más allá. Otro de estos leyendas de México, del México antiguo, es el de la Nahuala. Este es en Puebla, aquí cerca también. Existe la leyenda de un espíritu maligno, una bruja o hechicera que se transformaba en un animal y que ronda las calles en busca de víctimas para poder tomar su alma. Aunque esta tradición es una tradición también chamánica, los nahuales son una cuestión también del chamanismo. El tonal y el nahual hablan de ello, los chamanes, de la posibilidad de convertirse en animales de poder. Bueno, pues esto siempre se ha mencionado y es algo que desde niños en las pláticas, en las tertulias, en las tardes de sobremesa, hemos escuchado, o entre los amigos en la escuela, hemos escuchado un sinnúmero de veces todos estos relatos. Hay otra casa que está sobre circuito interior, rumbo hacia Constituyentes, casi llegando a Constituyentes, la Casa de la Moira. Es un edificio donde supuestamente hay actividad paranormal, está pintada toda de negro y hay una leyenda antigua ahí de un joven que se colgó y dicen que a un niño se le fue un día en la pelota y este niño entró por su pelota y vio el espectro del hombre que se había colgado ahí, y años después este niño terminó colgado de la misma manera. Ese es el asunto de la Moira, ahí en la ciudad, aquí en la Ciudad de México. El Callejón del Beso en Guanajuato, ahí la leyenda cuenta la historia de dos enamorados, Ana y Carlos, que desafiaron la prohibición de su amor. Ana murió en el estrecho callejón donde se besaban en secreto y se dice que las parejas que se besen en este lugar tendrán amor eterno. El hombre sin cabeza es una leyenda común en varias regiones de México. Cuenta la aparición del jinete sin cabeza, de un hombre decapitado que vaga por los caminos rurales o calles antiguas de las ciudades en busca de su cabeza, aterrorizando a quien lo ve. La mulata de Córdoba es una mujer con habilidades místicas que fue acusada de brujería en Veracruz. Encerrada en la cárcel, dibujó un barco en la pared y desapareció, dejando solo una estela de misterio y asombro en la celda. Y por último, ya para despedir esta transmisión, el fantasma de Sor Juana Inés de la Cruz. En el convento de San Jerónimo, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, donde vivió Sor Juana, se dice que su espíritu aún ronda los pasillos. Ojalá todos los espíritus fueran espíritus como el de esta mujer, de esta gran mujer.
Los visitantes aseguran escuchar susurros de sus versos o sentir su presencia en las habitaciones. Y bueno, amigos, agradeciendo a Ángel, que estuvo en la producción y los controles esta mañana. Nos despedimos y los dejamos con Viva la Mujer en esta mañana, para que sigan nutriéndose con información importante, con diversión y con entretenimiento aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Se despide de ustedes su amigo y servidor Tomás López, esperando verlos la próxima semana, si Dios quiere, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, invitándolos a que nos den like, se suscriban, compartan las transmisiones, visiten nuestros canales espejos en YouTube Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, y escuchen nuestros podcasts en iVoox y Spotify Mundo Enigma. Hasta pronto, amigos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.